Bueno, esta mañana, hermanos, continuaremos con la serie de mensajes basados en el libro de los Hechos, aunque realmente hemos hecho un paréntesis para hablar acerca de la gracia, viviendo por gracia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 1 al 2. Hemos dicho en términos generales que la gracia es el don o regalo inmerecido de parte de Dios. Es algo que no merecemos, pero que Dios nos lo ha entregado. Segunda de Corintios 6, 1 al 2 dice así: pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dígale a su hermano que está a su lado: hoy es día de salvación. Hemos hablado acerca durante este tiempo de viviendo por gracia. Viviendo por gracia, hemos hablado de algunos conceptos errados en el pasado, en los primeros siglos de la iglesia. Hemos hablado acerca de aspectos fundamentales de la gracia, como ha sido la sustitución. El Señor fue sustituto perfecto de nosotros en la cruz. Hemos hablado de la redención, que el Señor nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha librado de la esclavitud, del pecado y de la ley, y ahora le pertenecemos a Él.
hemos hablado, acerca de la reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos de la familia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Hemos hablado de que Jesús es la pieza perfecta que calza de manera exacta ante las demandas santas y justas de nuestro Padre Celestial, y Jesús ha sido nuestra propiciación. Hemos hablado acerca del perdón, cómo hemos sido perdonados en Cristo a través de su sacrificio. Hemos hablado acerca de la justificación y cómo, a pesar de ser culpables, a través de Jesucristo el Padre nos ve santos, justos, porque ha sido ese el plan perfecto de nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar de la regeneración, Este mensaje tiene un solo punto, porque se han quejado que predico muy largo. Entonces va a ser un punto, pero el punto va a ser largo. Entonces, y el próximo domingo será el último mensaje de la gracia. Continuaremos en Hechos capítulo 15. Y el próximo título más bien, el tema es la gracia. El título es: ¿se pierde la salvación? Venga el próximo domingo. Entonces, hermano, vamos a hablar hoy acerca de la regeneración. Regeneración, de la palabra griega transliterada una vez más, la explicación, ¿verdad? Esas no son letras griegas, sino que son para nosotros letras españolas para que podamos entenderlo. Paligenesia. Paligenesia quiere decir impartir nueva vida, Todos nosotros tenemos una vida que hemos estado desarrollando fuera de Cristo. Algunos dicen haber nacido en la familia cristiana, pero debo de decirlo que la vida cristiana no se hereda. Un padre, una madre, un abuelo, una abuela son cristianos y no pueden heredar su vida cristiana. Nadie puede decirte que heredé de mis padres. Tiene cada uno en particular que tomar su propia decisión por Cristo. Su propia decisión por Cristo. Puede ser que haya crecido en un hogar cristiano, haya conocido de la palabra de Dios, haya conocido a Jesús, pero tuvo que haber tomado su propia decisión. No existe, de acuerdo a lo que yo leo en la Biblia, y la Biblia que yo tengo, que tiene 66 libros, no existe tal término como herencia de salvación. La salvación es personal. Dígale a su hermano de la par, la salvación es personal. Así que yo no me salvo por mi esposa, yo no me salvo por mi padre, yo no me salvo por mi madre, por mi abuelo, por mi abuela, hayan sido los grandes cristianos. Yo tengo que tomar mi propia decisión. Y cuando yo tomo mi decisión, actúa de inmediato la regeneración. Tengo nueva vida. Conversión versus regeneración. La conversión es la respuesta del ser humano a la oferta de salvación y al acercamiento de Dios. Esto está provisto por el Señor. Mi única participación es cómo yo respondo. El próximo domingo vamos a hablar un poco más acerca de doctrinas, hablando de la salvación y cómo esto podría ser discutido. No pretendo hacer de esto una clase, es una predicación, una exhortación. Exhortar significa animar, no significa regañar. Entonces, quiero exhortarlos, animarlos a que aprecien lo que el Señor ha hecho por nosotros bajo la gracia. Entonces, respondemos al llamado de salvación y a que el Señor se ha acercado. El Señor Jesús nos dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Se ha acercado a vosotros. Así que la regeneración es Dios actuando en el ser humano. Es el otro lado de la conversión, porque en la conversión nosotros respondimos al llamado de Dios. Y en este caso, cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, de manera inmediata comienza la regeneración. Sin nosotros habernos dado cuenta, hay un nuevo proceso del cual entraré en un poco más de detalle durante el desarrollo de la prédica. Así que la regeneración es vida nueva, vida divina al alma y un corazón nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un corazón nuevo? Levanta la mano. Gracias por levantarla. Vamos a ver si al final del mensaje la levantan nuevamente. Ese es el propósito, ¿no? Reflexionar
acerca de nuestro cristianismo. Hermanos, el cristianismo es más que venir y estar en un edificio. Algunos interpretan, lo digo con todo respeto, no es mi deseo polemizar con nadie ni incomodar a nadie, pero hay algunos que piensan que ser cristiano es simplemente haber dejado de ser católico. Y lo único que han hecho es cambiarse de edificio para oír la misa. Eso no es ser cristiano. Eso es cambiarse de religión. De lo que yo estoy hablando no es religión. De lo que yo estoy hablando es de una relación con Cristo. Que nos reunimos y estamos en esta iglesia que se llama Iglesia Bautista de Kendall. Perfecto, pero el nombre en sí no tiene mayor trascendencia en nuestra salvación, porque hemos dicho que nos salvamos solamente por Jesucristo, más nada, menos nada. Solo Jesús nos puede salvar. Y entonces, ¿por qué tenemos que venir a esta iglesia? Bueno, eso ya es una cuestión que vamos a entrar en otros detalles en otra ocasión. ¿Es importante la iglesia a la que asistimos? Sí, es importante, pero no es determinante. Lo determinante es Cristo. Pregúntele a su hermano de la paz, ¿está Cristo en tu corazón? Vamos a ver entonces, Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por ¿qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. El Señor entonces nos dio de su Espíritu, no porque lo mereciéramos, sino por nuestra decisión. Pedro hace mención acerca del derramamiento del Espíritu. Estábamos viendo el concilio, en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, y estaban discutiendo qué deberían de hacer los gentiles ante la conversión de Jesucristo. Y estaban los judaizantes que querían que cumplieran la ley y que hicieran todos los ritos judíos para que pudiesen estar en buena lid con Dios. Sin embargo, Pedro les recuerda que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto en tiempo de Pentecostés, pues lo recibieron, y recordó cómo él, yendo en el capítulo 10 a ministrar a los gentiles, también ellos recibieron el Espíritu Santo tal cual nosotros lo recibimos aquel tiempo en el aposento alto. En ese testimonio estaba Pedro en Hechos capítulo 15, versículo 9, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que esto dio pie a que hablásemos acerca de la doctrina de la gracia, la soteriología, no la esoteriología, sino la soteriología, que es la doctrina acerca de la gracia de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo. Así que la regeneración es el acto por medio del cual Dios imparte vida a quien cree. Él ha prometido vida eterna en los cielos y vida abundante aquí en la tierra. Vida abundante. ¿Cuántos de los que estamos aquí experimentamos la vida abundante en Cristo Jesús? Amén. Amén. Sigo pensando que después del mensaje no estoy seguro si todos van a querer levantarla de nuevo. Pero bueno, de eso se trata. El nuevo nacimiento, hermanos, se refiere a la regeneración. La palabra nuevo, del griego original, anoten, significa desde arriba, o sea, un nuevo nacimiento, es un nacimiento que viene de arriba, no es un nacimiento local, no es un nacimiento común y corriente, sino que es un nacimiento espiritual, algo que Dios ha hecho con nosotros.
No solamente es que yo me cambié de religión, o yo me cambié de edificio, o ya no me llamo con una nomenclatura religiosa anterior, sino que ahora tengo otra nomenclatura, me declaro bautista. ¿Ok? La pregunta es, ¿tienes nueva vida que viene desde arriba? ¿Tu vida es la misma antes de conocer a Jesús que la vida que llevas hoy? ¿No ha habido ningún cambio? ¿Alguna vez alguna persona te ha dicho, ¿para qué vas a la iglesia si eres el mismo? Los del primer culto respondieron que sí. Yo sabía que ustedes iban a decir que no. ¿Alguna vez usted ha sido desafiado por su fe para preguntarle, decir, ¿y tú eres cristiano? Por el silencio no necesito preguntar. Quien dice amén es muy revelador. Todos, hermanos, tenemos críticas como cristianos. La gente que no conoce de Jesús, que no sabe de aspectos espirituales, quiere ver resultado en nosotros. Y tienen toda la razón. Porque si nosotros venimos a un lugar a congregarnos y decimos ser seguidores de Jesús, algún cambio debe de haber. No es posible que yo declare ser seguidor de Jesús y ser el mismo de antes. Debe de haber algún cambio. Debe de existir algún cambio. Y es la regeneración, cosas que Dios hace en nuestras vidas, cosas que inexplicablemente nosotros comenzamos a experimentar. Entonces la pregunta de reflexión es, ¿tú has experimentado la regeneración de tu vida? Porque si no la has experimentado, probablemente tienes que valorar si en realidad eres de Cristo o no. Si en realidad lo único que has hecho es cambiar de edificio. Si en realidad lo único que has dejado de ser es tu anterior religión y ahora eres de esta. Es trascendental, hermano, porque esto va a tener consecuencias eternas. Esto no es cuestión de que si me cambio de ciudad y voy a otro lugar. Esto es que cuando yo muera, si no he experimentado el nuevo nacimiento, no voy a poder entrar al reino de Dios. Es entonces, hermanos, que la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, nos revela esta gran verdad. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoció la divinidad. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿has nacido de nuevo? Porque si has nacido de nuevo, entonces, hermano, ha ocurrido en ti un fenómeno extranatural, porque eso es espiritual. La regeneración, un cambio que por más que tú te resistas, está pasando en tu vida. Algo que te mueve, que es más poderoso que tus deseos para ser transformado. Ya entonces tú tienes una nueva mentalidad, tienes una nueva manera de ver las cosas. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros cambiamos la perspectiva de ver las cosas. Y vemos la política, y vemos los gobiernos, y vemos las cosas materiales, y vemos el aspecto de la riqueza y la fortuna de diferente manera. ¿Por qué? Porque ahora somos espirituales. No somos simples humanos.
No me vaya a decir que estoy hablando de extraterrestres, pero estoy hablando de la verdad bíblica del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es inobjetable para uno que dice seguidor de Jesucristo. Si tú eres simpatizante de Jesucristo, ok, perfecto, no necesariamente va a haber regeneración en tu vida. Simpatizante. Pero si eres seguidor de Jesucristo, tiene que ocurrir algo en tu vida. Por ejemplo, gozo. Ahora experimentas un gozo inexplicable, contentamiento. Antes tenías mucho dinero, hoy ya no tienes mucho dinero, pero eres más feliz que antes. Contentamiento. Antes exigías que tu esposo luciera perfecto, ahora no te importa cómo luce, pero lo ves más lindo. No, dice, me preocupa el nuevo nacimiento. Ya no quieres cambiar a las personas, sino que lo que quieres es que Dios las cambie, las transforme. Ya no es tanto que tú gobiernas, es si Dios gobierna. Es válido preguntarse si en esta iglesia gobierna Dios. O el pastor es, ¿cómo que me llamaron? Tirano. O hay tiranía aquí de parte del pastor. O hay manipulación de parte de la membresía y el pastor es un cero a la izquierda. ¿Gobierna el Señor la iglesia? Ahora, vamos un poco más de lo general a lo particular. ¿Gobierna Dios tu casa? A ver, una pregunta común. ¿Quién manda en la casa? Levanten la mano los que dicen que en casa manda la mujer. Ahí hay un de... Sí. Tú levantando la mano. Levanten la mano los que dicen que en casa manda el hombre. Hay una rebeldes aquí. Levanten la mano los que dicen que eso es algo compartido entre hombre y mujer, que eso hay que negociar. Levanten la mano. Ninguna de las tres estoy de acuerdo con usted. Levanten la mano los que están de acuerdo que en casa debe mandar Cristo. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que el hombre no vale, que la mujer, como no, tienen su valor, pero vamos por las normas bíblicas. Y la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Y la mujer debe de estar sujeta, el cuello no vale, eso no dice la Biblia. Debe de estar sujeta a su marido. Y que el hogar, pues, debe de estar de acuerdo a la... Eso será motivo de prédica otro día. Pero entonces, hermanos, somos espirituales. Una mujer que dice que se resiste a ser sujeta a su marido, ¿lo ve desde el punto de vista natural o espiritual? Ay, pastor, todo iba bien. Un hombre que no trata a su mujer como a vaso más frágil y la trata grosero, está dando un trato espiritual o carnal. Entonces, hermano, toda nuestra perspectiva cambia si en realidad hay regeneración. La regeneración puede ser que sea más rápida en mi hermano que en mí, pero al fin, regeneración. Cambia mi manera de ver las cosas. Ok, vamos a hacer un contraste entre los dos nacimientos. El primer nacimiento, o sea, el natural, viene de padres pecadores. El segundo nacimiento, o el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, es de parte de Dios. Es de parte de Dios. En el primer nacimiento somos engendrados por nuestro Padre. En el segundo por el Padre Celestial. En el primer nacimiento, el medio que se ocupó fue una semilla corruptible, humana, limitada. En la segunda es la semilla incorruptible. Durante la Navidad
hicimos una serie de mensajes acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Y veíamos a través de la genealogía que nos presenta Mateo, que no fue José quien engendró a Jesús, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue una semilla incorruptible. La naturaleza del primer nacimiento es de tipo carnal. El segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, es de tipo espiritual. Por eso Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo se va a meter en el vientre de su madre? Y el Señor le dijo, bueno, es que no te estoy hablando de aspectos carnales, estoy hablando de algo espiritual. En el primer nacimiento, el reino tiene que ver con este mundo, con Satanás. En el segundo nacimiento o en el nuevo nacimiento de un hombre libre que le pertenece a Cristo. Si usted es de Cristo, dígale a su hermano de la paz, yo pertenezco a Cristo. Hay un himno tradicional, ¿verdad?, que dice, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solamente hoy aquí, mas por la eternidad. Le pertenecemos al Señor. En el primer nacimiento, el objeto, o sea, la posición que las personas no creyentes tienen es la ira divina. Son objetos de ira. Todos los incrédulos, todo el que no cree en Jesucristo está destinado a la ira de Dios. Aunque hoy viva y usted diga, yo conozco incrédulos que les va muy bien, son muy prósperos y ya se murieron y se acabó el asunto. Mentira, ahí no se acabó el asunto. Porque viene el juicio del gran trono blanco después de que el Señor Jesús haya levantado a su iglesia, porque el Señor vendrá nuevamente, hermano. Cristo viene otra vez y va a levantar a su iglesia y la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado nos iremos juntamente con Él. Estaremos allá en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, y luego vendrá el Señor en caballo blanco con una marca en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros estaremos con Él y reinaremos con Él y juzgaremos a las naciones. Y entonces después de 1000 años vendrá el juicio del trono blanco, y ahí entonces malos y buenos estaremos delante del Señor, incrédulos y los creyentes, y los incrédulos irán juntamente con Satanás para la manifestación de la ira de Dios. Así que no se crea que se salvó sin que usted haya dicho, yo nunca fui religioso y me fue muy bien. Porque la ira de Dios está preparada para los incrédulos. Para los creyentes, a pesar de nuestros yerros, a pesar de nuestra dificultad de comportamiento, nos está destinado en posición el amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos justificados por Cristo. Justificados por el Señor. Ok, en la regeneración debemos de decir que eso actúa inmediato. Cuando un niño nace, tiene todo el potencial de crecimiento. No es que uno va a agarrar a un niño del cuello para que crezca. Usted no le pega a un niño para que crezca. Es natural, crece. Si no, mire a su alrededor, todos han crecido. Unos más que otros, pero por fin. En el nuevo nacimiento, de inmediato actúa la regeneración. Entonces, hermano, es válido la crítica de los incrédulos cuando dicen, y eres cristiano. Si no hay ningún cambio. Estamos orando por el sobrino de nuestro hermano Javier, las sobrinitas, porque tiene problemas de alimentación y no está creciendo como normalmente crece un niño a su edad. Ha crecido, pero no totalmente. Entonces un cristiano que no crece, espiritualmente hablando, es raro. Es raro. Si no está existiendo regeneración en tu vida, debo de decirte que tu cristianismo es raro. Si no está pasando nada, si tu mente no ha cambiado, si tu corazón, tus sentimientos son igual que cualquier mortal que busca venganza, que busca ver cómo se eliminan a los demás, probablemente tienes que evaluar tu cristianismo. Puede que solo seas simpatizante.
y no hayas entregado totalmente tu vida al Señor. La regeneración no es experiencia humana. Las canas no son en balde. ¿Cuántos de los que están aquí han observado que en su cabellera ha salido alguna cana? Levantan la mano. Ay, yo creía que su pelo era natural. Las canas no son en balde. La gente, hermanos, la gente, en base a la experiencia, nos vamos volviendo expertos. Dice, tiene experticia en alguna área. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a practicar y a practicar, que se volvió un experto. Eso, hermanos, es en base a un entrenamiento, no a transformación de vida. Entonces, la regeneración no significa experiencia. Es respetable, hermano. Entre más adultos, más experiencia, más conocimiento. Pero la regeneración no está basada solamente en las experiencias. Está basado en el poder del Espíritu Santo. De tal manera que un joven puede tener 25, 30 años, sea mucho más maduro que un hombre de 40 o 50 años o de 60 o 70 años. ¿Por qué? Porque ha permitido la regeneración en su vida. Así que no se trata de cuántos años has pasado en una iglesia. La regeneración es por causa de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Algunos dicen, es que yo ya conozco mucho, yo tengo 20 años en la iglesia. O tengo 30 años de ser cristiano. Esto no es cronológico, no es una característica cuantitativa, es una característica cualitativa. Es qué calidad de vida cristiana tú tienes. Y esta es provocada por la presencia del Espíritu de Dios. Hermano, yo puedo pasar 20 años en un parqueadero, como dicen los colombianos, y al año 21 no me voy a hacer carro. Puedo pasar 10 años en un gallinero y no significa que el año 11 yo voy a ser gallina. Y puede pasar una persona 20 años en un edificio que llamamos erróneamente iglesia, vamos a llamarlo templo, y no necesariamente es cristiano. Tenemos que evaluarnos, hermano. Yo no estoy aquí con el dedo acusador. Yo no quiero hacerlo sentir mal. Quiero hacerlo sentir peor. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, y estoy hablando en plural, para que nosotros en realidad disfrutemos la vida que el Señor nos ha prometido. Y no tener entonces un pseudo evangelio donde se trata de sentirse bien, de tener plata, y no me importa a dónde voy a ir. De eso vamos a hablar el próximo domingo, no me voy a adelantar. La regeneración no se basa entonces en el esfuerzo humano. Yo podría contarles aquí varias experiencias donde no ha sido por mi esfuerzo que yo he logrado dejar pecados. No porque yo me lo propuse, aunque me incomodaba el pecado, sino ha sido por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, que ahora puedo estarles contando cualquiera de estas experiencias. No me estoy dando aires de algo que yo no soy, pero no puedo negar el poder de Dios en mi vida, hermanos. Ni usted tampoco puede negar el poder de Dios en su vida si en realidad Cristo habita en su corazón. Pero si no habita, mire, pierda la vergüenza hoy. Ya voy a hacer un llamado y asegúrese que tenga un nuevo nacimiento con Cristo. No lo vamos a juzgar, no lo vamos a señalar, por lo contrario, nos vamos a dar por satisfechos que la palabra de Dios está haciendo su efecto y el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Al final de eso se trata, de que seamos permeados por el poder de nuestro Señor. Hace mucho tiempo, hermanos, que yo acepté al Señor en el año 79. En el año 83 me ocurrió, durante todo ese tiempo me han ocurrido varias experiencias espirituales, pero por contarles una. Tenía 15 años yo en aquel entonces y acepté al Señor. Un gozo inexplicable entró en mi vida, pero mi conducta, hermanos, era carnal.
Yo no era tan buen cristiano, asistía a la iglesia. Yo jugaba basquetbol, tenía cierto grado de popularidad, no era que era muy conocido, pero me conocía alguien más fuera de mi mamá, ¿verdad? En algunas ocasiones salí en el periódico. Sin embargo, eso me provocaba, o en mi proceso de buscar madurez, ceder ante ciertas tentaciones. Una de esas era que a mí me gustaba bailar, a mí me gustaba la rumba. Y entonces, yo sé que ustedes quieren saber para orar por mí, pero solo les voy a contar una experiencia. Yo estoy seguro, convencido de que Cristo entró en mi corazón, pero había una lucha espiritual a tal grado, hermano, que después, el 31 de diciembre, después del culto de fin de año, donde la iglesia donde yo iba, nos reuníamos todos juntos, y eran un poco más de 1000 personas en aquel entonces, estoy hablando de 1983, cada vez, desde el 79 hasta el 83, después del culto de fin de año, yo le pedí al Señor por las metas al año siguiente, pero saliendo de ahí iba para mi colonia, barrio, vecindario, como usted le quiera llamar, y con los amigos, después de las 12 de la noche, que ya dábamos el abrazo de feliz año nuevo a nuestros familiares, nos reuníamos y teníamos una pachanga. Pero el año 83 ocurrió algo. Fui al culto de fin de año, pasé la cena de fin de año con mi familia, le di el abrazo de fin de año a mis familiares y iba en dirección a la casa de estas amistades donde ya habían comenzado la fiesta. Llego, me paro, observo a todos riéndose y algo inexplicable me dice: ya no perteneces aquí. Los observé, me di media vuelta y me fui para mi casa. Y nunca más volví a un ambiente como ese. ¿Me regañó el pastor? No, no me regañó. Ni sabía, ni me conocía el pastor. Mis padres me regañaron, tampoco. Algún miembro de la iglesia me observó y por eso me avergoncé. No. Yo creo que Dios actuó en mi vida y ha actuado de diferentes maneras. Desde aquel entonces yo no voy a una reunión de esas. No le voy a decir que no he estado en una fiesta familiar donde algunos familiares, no voy a decir nombre para no avergonzar, pues hacen como quieren. No le voy a decir que no he oficiado una boda donde yo he hecho el funeral, iba a decir, la ceremonia, y en el mismo lugar estaba la fiesta, sirvieron la cena y las luces comienzan a encenderse, la pista está despejada y están esperando que el pastor se vaya. Lo entiendo, hermano, yo lo entiendo. Y yo le digo a mi esposa: ya es tiempo de ir. Inmediatamente el pastor sale, no solo las luces, sino ¡pum, pum! Yo no estoy juzgando a nadie, hermano, de verdad, no es mi interés juzgar a nadie. Así como Dios actúa en mi vida sin que nadie me obligara, yo estoy seguro que el Espíritu Santo tiene todo el poder para transformar su vida. Yo no le voy a decir: mire, no oiga salsa, no oiga merengue, no cumbia, no reggaetón, no. Yo le puedo recomendar, tiene su decisión. Lo que sí le puedo decir es que si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hay algo en usted que va a actuar que se llama la regeneración. Si usted no siente incomodidad ante el pecado, preocúpese. Si usted es cristiano y usted dice, se identifica con mi historia,
pastor. Pero si no siente incomodidad ante beber sin freno, porque usted considera que maneja la bebida, preocúpese. Si usted cree que jugar con una persona que no es su pareja, diciéndole cosas coquetas, pero nunca ha pasado nada, pastor. Pero solo es cuestión de tiempo. Y cree que eso está bien, preocúpese. Si usted habla de cualquier persona, chismea y no se siente incómodo o incómoda, preocúpese. No se basa en el esfuerzo humano, es un acto espiritual que va a suceder más tarde o más temprano y va a depender de nuestra disposición. Así que el resultado de la regeneración es una naturaleza nueva. Ya no es simplemente un ser humano, es cristiano, tiene a Cristo en su corazón. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, o sea, de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese es un chip, un cassette, un flash drive que cada uno tiene, que le viene a la memoria los pecados pasados. Eso se llama concupiscencia. Usted no me va a decir, porque todos los cristianos padecemos de la concupiscencia, que no le invaden en algunos momentos imágenes de situaciones pecaminosas y que lo motivan y lo ponen en aprietos. Y vuelvo, llamo, hago, como, digo. Y está, no, pero que yo soy cristiano. Entonces dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque ahora tenemos una naturaleza divina, una nueva naturaleza. Antes probablemente no nos incomodaba, pero un cristiano le incomoda el pecado. Debería de incomodarnos el pecado. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, no debemos de poner a disposición del mundo nuestra vida, nuestro cuerpo, sino que debemos de presentarlo delante del Señor para la transformación, no conformándonos a este mundo, dice Romanos capítulo 12. Hay una naturaleza nueva, 2 Corintios 5, 17, un texto bastante conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. ¿Cuántas son hechas nuevas? ¿Y cuántas se manifiestan en nuestra vida? Deberían de ser todas, ¿no? Y tenemos entonces, hermanos, una vida nueva. Esa vida nueva entonces, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nos permite tener una nueva mente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígale a su hermano de la par, yo tengo la mente de Cristo. Ahora, pregúntele de nuevo, ¿y la usas? Mi hermano, resulta que tenemos la mente de Cristo, pero nuestra mentalidad no siempre es cristiana. Nuestra mentalidad, por ejemplo, la administración en el hogar, o hay machismo
O hay feminismo o hay un desorden. Pero si tenemos la mente de Cristo, ¿qué deberíamos de favorecer? La Escritura. La Escritura. Aquí no es quien manda, como lo estuve preguntando. Porque estamos por hecho que con la mente de Cristo nosotros entendemos que quien manda es el Señor. Y no el Señor Agudelo, sino que el Señor de los cielos. Así que hermanos, tenemos la mente. ¿Cuántos dan gloria a Dios que tenemos la mente de Cristo? Usémosla. Usted me habrá escuchado cuando estamos cerca en el programa del culto, cuando estamos por saludarnos. Les pregunto, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Y varios levantan la mano. Díganle que está a su lado, que se te note. Y todos sonríen. Hermanos, si tenemos la mente de Cristo, que se nos note. Porque no es que ahora entonces el Señor nos ha anulado como personas. No, Él quiere que de manera voluntaria nosotros lo adoremos. Y la mente de Cristo nos permite abordar las situaciones de la vida con una perspectiva cristiana. De tal manera que aquel dicho en inglés, "What will Jesus do?", es real. ¿Qué haría Jesús ante cualquier circunstancia? Tuvo un accidente de tránsito. ¿Cómo actúa Jesús? Ustedes vieron una noticia de un hombre que lo chocaron allá por el Doral, se bajó del carro a pegarle en la ventana y a querer sacar al fulano que estaba allá afuera, y después se fue al baúl a ver qué sacaba para golpearle y quebrarle los cristales, y el hombre se le va y sigue, y se le cayeron los comprados, y después estaba en problemas con la esposa. A veces no parecemos cristianos. Yo no sé si el hombre será cristiano o no, pero por su conducta, ¿qué diría usted? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos descubierto haciendo algo que parece que no somos cristianos? Hermano, con mucha vergüenza se lo digo. Hay algunas ocasiones que yo me tengo que percatar y decir, ay, si yo soy pastor. No se ría tanto de mí, que usted también, ay, si yo soy cristiano. Nos pasa. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque no estamos conectados, no estamos en comunión con el Señor. Y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero la manera en que nos conducimos, la manera en que vivimos, nos revela que tanto estamos comprometidos con la obra del Señor. Ya hemos dicho que por obras nadie se va a salvar. Estamos hablando que vamos a vivir por gracia, viviendo por gracia. Una persona que vive por gracia actúa con la mente de Cristo, no porque se quiere salvar a través de las obras, porque por obras nadie se va a salvar, sino porque quiere agradar a Dios, y lo que ha venido a estar en su ser interior es el Espíritu Santo, y se revela como cosa natural. Hermanos, cuando el aire acondicionado no funciona, la gente normal transpira. Alguien que esté en extremo calor y no suda, no transpira, es raro. Lo normal es transpirar. Un cristiano que no transforma su vida, que no permite que el Espíritu de Dios lo transforme, es raro. Por eso es que a veces cuando escuchamos pensamientos de algunos cristianos maduros, de cómo tratan a su esposa, cómo tratan a su esposo, cómo se comportan en el vecindario, cómo se comportan en la iglesia, es sorprendente. Usted algún día dirá, y ese es el pastor. Y yo algún día diré, y estos son los cristianos. Y alguien de allá afuera dirá, y esa es la iglesia. Y ahí es donde me quieren llevar. La mente de Cristo. Como tenemos nueva vida, Romanos 5:5 también dice que tenemos un nuevo corazón. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, no podemos albergar sentimientos de venganza. No podemos albergar sentimientos de que porque yo tengo derecho, porque aquí se tiene que hacer lo que yo digo, porque aquí no van a pasar por encima, yo tengo dignidad. ¿Cuántos dicen amén?
Imagínense que el Señor Jesús hubiese dicho eso. Con la cruz a cuestas y decir, no, esta es una injusticia, yo tengo mi dignidad, yo tengo mis derechos, yo tiro esta cruz, hay que ver cómo arreglan sus cosas. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Humildad, sumisión al plan del Padre. Y fue clavado en la cruz. Y fue obediente, dice Pablo, Filipenses capítulo 2. Muerte de cruz. Pero nosotros no queremos a veces sufrir el agravio. ¿Qué tal que yo como pastor les hubiera dicho, no, peleamos por la propiedad y aquí va a haber sangre y olvides? Dice el apóstol Pablo en los Corintios, dice, ¿por qué no sufren el agravio? Porque el Señor Jesús, cuando lo veíamos que era el sustituto perfecto, sufrió el agravio, a él no le correspondía. Y fue a la cruz. Es que a mí no me toca lavar los platos hoy. Y ayude. Es que a mí ahora no me toca. Hermano, tenemos un nuevo corazón. Debemos de ser misericordiosos. Debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. La regla de oro que hemos estado hablando en los mensajes anteriores. Pero a veces somos muy justicieros. Y lo único que nos hace falta es la capa para salir volando. Aquí vengo a salvar al mundo. La salvación solamente está en Jesucristo. Y por último, como resultado de la regeneración, hermanos, tenemos nueva vida. Romanos capítulo 6, 12 al 14 nos dice que tenemos una nueva actitud. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La serie de mensajes que estamos hablando y que el próximo domingo vamos a terminar es viviendo por gracia. Si vivimos por gracia no significa que tenemos licencia para pecar. Significa que estamos totalmente conscientes del sacrificio de Jesús y que ahora, bajo el plan del Señor, no presentamos nuestros miembros al pecado, sino que los presentamos para la justicia. Dice la palabra, como vivos de entre los muertos. Hay una diferencia entre los vivos y los muertos. ¿Qué le pasa a los muertos? ¿Tienen buen olor? Hay una peste terrible, ¿no? Cuando hay un muerto, un cadáver. Los muertos actúan, ¿no? Tan inertes. Entonces dice que nosotros que somos nuevas criaturas debemos de presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, como los que sí conocen la luz, no como cualquier otro que vive en tinieblas. No porque nos queremos salvar, ya dijimos que nadie se salva por obras, sino porque ya Cristo vive en nosotros y existe la regeneración, que es ineludible. Así como para alguien que ha ganado muchos años, las canas son ineludibles, para un cristiano la regeneración es ineludible. Tiene que haber un cambio. A ver, con el movimiento de manos, así como yo lo he hecho, hermanos, dígale al que está a su lado, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos nueva mente, tenemos nuevo corazón y una nueva actitud. A ver, hermano, yo no le voy a negar que el pecado es atractivo. Yo no le estoy promoviendo el pecado. Pero como soy nueva criatura, yo debo de resistirme. Pero si digo que soy cristiano y en lugar de resistirme me entraje que se haga la voluntad de Dios, estoy mostrando que en realidad mi vida cristiana tiene duda, diría yo, ¿no? Yo aquí no estoy diciendo quién es cristiano y quién no es cristiano. Yo estoy diciendo que debemos de evaluar nuestra vida.
Y una manera de evaluarlo porque mire, hermano, algunos dicen, yo no creo que sea tan fácil eso de ganarse la vida eterna solo levantando la mano. Yo estoy de acuerdo. Pero hermano, una marca de uno que ha nacido de nuevo es la regeneración. Tiene que haber una transformación. Debe de rechazar el pecado, ya no debe de agradarle, debe de olerle mal. Aquí algo huele mal, no puedo seguir yo en esto. Puede que haya caído, sufrió la tentación y cayó, pero ya no se puede deleitar en eso. Dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos aquí pecamos, hermanos. La cosa es cuando nos hemos hecho expertos en el pecado. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han mentido? Levanta la mano. Levántela y le digo que es mentiroso. Todos hemos mentido, pero la cosa es cuando ya somos expertos. Ya nos gustó y ahora somos profesionales de la mentira. Por decir algún pecado. Porque hay diferentes pecados. Entonces, hermanos, hoy concluyo. Hay un camino de una nueva vida en Cristo. Hay todo un sendero, hay todo un plan maravilloso para nuestras vidas. El Señor ha prometido vida eterna en los cielos y vida abundante acá en la tierra. Y inicié preguntando, ¿cuántos tienen vida abundante acá en la tierra? Y varios levantaron la mano. Pero después de haber oído esta exposición y de encontrar la verdad de la regeneración, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos aceptar que todavía nos falta camino por recorrer y permitirle al Señor experimentar esa vida abundante? El camino parece espléndido, el camino es maravilloso. Puedo asegurarles que no hay mejor vida que la vida en Cristo. Vamos.